Bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos haciendo aquí en Deutsche Welle. Mi nombre es Pía Castro. Por primera vez desde que se creó la Corte Penal Internacional en 1998, México tendrá una juez en la Corte Penal Internacional. Esta es la primera vez que tenemos un mexicano y sobre todo una mexicana como miembro de esta Corte Internacional. Está con nosotros, si ya la ven, a la embajadora Socorro Flores desde Ginebra. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. Usted, me imagino que asumirá, primero que nada, felicitaciones. Me imagino que asumirá entre enero y marzo del año que viene, por solo la necesidad de que un juez tiene que dejar su espacio y dejarlo los casos que lleva ese juez a usted. Dígame, ¿qué casos tendrá usted? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Pía, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por tus comentarios. Mira, el mandato de los nuevos jueces, que el proceso de elección está apenas terminando en la ciudad de Nueva York, el mandato de estos jueces electos inicia el mes de marzo. Todavía no es muy claro exactamente cuándo vamos a trasladarnos físicamente, porque todo depende de una serie de decisiones que se vendrán adoptando en los siguientes meses, pero sin duda una de las responsabilidades de ser electo es de estar disponible cuando la Corte solicite la presencia. Ahora, casos que se heredan todavía depende también de una serie de decisiones que tomará la propia Corte, ¿no? En cuanto a qué sala se asignará a los nuevos jueces, qué casos se les asignarán. Y por supuesto, dado que esta es una institución de naturaleza judicial, pues lo que se busca es que jueces que ya estén conociendo de un caso continúen conociendo de él hasta su conclusión, esto pues para asegurar el respeto de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial. ¿Cuáles son sus conocimientos en casos que usted ya ha estado quizás involucrada a través de los organismos internacionales que usted ha representado a través de su país? Una idea, uno tiene que tener cuando comienza este trabajo, hacia dónde van los casos, qué casos son y qué países, señora Flores. La Corte lo que recibe son situaciones, porque es una institución de naturaleza judicial que está sujeta a una serie de normatividad que está prevista no solamente en el estatuto, sino en las reglas de procedimiento y los elementos de los crímenes. Ahí está todo el cuerpo de normas que debe respetar la Corte. Y lo que las partes que pueden enviar situaciones a la Corte envían no son casos, son situaciones específicas y la Fiscalía se encarga de recibir todas las solicitudes, evaluarlas conforme a los criterios del estatuto, definir cuáles tienen el nivel de gravedad y se reúnen los requisitos de admisibilidad y a partir de ahí inicia el procedimiento con el involucramiento de las salas. Entonces, los jueces todavía no saben exactamente cuáles situaciones van a empezar a conocer. Y esto lo sabremos hasta que ya definitivamente podamos tomar un mandato. Ahora, ¿qué es mi experiencia a nivel internacional? Es bueno, yo fui una de las parte del equipo negociador de México del Estatuto de Roma, ¿no? Entonces fui parte no solamente de la elaboración del tratado, sino también de los elementos de los crímenes, de las reglas de procedimiento y prueba, y a lo largo de los años pues he venido dando seguimiento al trabajo de esta institución. Pero muchos de los aspectos ya concretos del mandato que voy a estar ejerciendo los voy a saber a futuro. Su país reconoce la Corte Penal Internacional, pero la cooperación con la Corte Internacional queda condicionada de alguna forma a la decisión de cada caso, tanto del gobierno federal como del Senado de la República. Entonces si vamos a México y el rol que cumple la Corte Penal Internacional en su jurisdicción, estamos en una zona gris, un sí pero no. La Constitución no reconoce expresamente su jurisdicción, es más, la condiciona a una facultad potestativa del Legislativo y Ejecutivo. México es un estado parte del Estatuto de Roma y el mismo Estatuto de Roma contiene todas las disposiciones que que las partes al ratificar el mismo aceptan, entre ellas la obligación de cooperar con la Corte. ¿Sí? México, para poder ratificar el estatuto, debió llevar a cabo una reforma constitucional precisamente para asegurar la compatibilidad entre la Constitución mexicana y el estatuto de la Corte. Pero hay una obligación de cooperar que el mismo gobierno mexicano reconoce, y la facultad a que usted se refiere del Senado se refiere en caso de situaciones que tengan que ver con hechos ocurridos en México.
¿no? Pero el espíritu de la reforma, el espíritu de la participación de México es reconociendo que hay una obligación de cooperar. Organizaciones de derechos humanos en su país han comentado, han dicho, esto se pudo leer en muchos lugares, esta es una felicitación para usted. El nombramiento, pero no para México, en donde no hay justicia, ni verdad, ni reparación para las miles de personas asesinadas y desaparecidas. ¿Qué puede cambiar usted desde este puesto? Lo que te puedo decir es la responsabilidad que implica el ser un juez de la Corte Penal Internacional es precisamente aplicar las disposiciones del estatuto. Hay una independencia que deben de reunir todos los magistrados y hay una serie de normativas que todos aquellos que formaremos parte de la Corte, sobre todo en la judicatura, tenemos que ajustarnos a ella y eso es efectivamente lo que haré en el momento que tome posesión del encargo. La independencia judicial es fundamental. Desde hace más de 9 años, diversas organizaciones de la sociedad civil en su país, mexicanas e internacionales, han enviado a la Corte Penal Internacional información sobre crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México, especialmente desde 2006 en el marco de la denominada guerra contra las drogas. En concreto, han enviado diversas comunicaciones, por ejemplo, a la Fiscalía de la CPI, información creíble y suficiente para acreditar estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido allí. ¿Usted cree que se han cometido crímenes de lesa humanidad en su país, en México? Y se lo pregunto no solamente como futuro miembro de la Corte Penal Internacional, sino como ciudadana, como alguien que ha seguido tan de cerca a su país en posiciones políticas. La responsabilidad de recibir las situaciones, de evaluarlas y de definir si reúne los parámetros que están establecidos en el estatuto es sin duda de la Fiscalía, ¿no? Es la Fiscalía la que revisa, la que remite a los jueces para solicitar la autorización para poder iniciar una investigación y la Fiscalía es la que hace la evaluación conforme a las pruebas y a las demás evidencias que llevan a cabo las partes que presentan solicitudes. Yo no podría pronunciarme sobre ellas porque no las conozco y realmente el nivel de gravedad de las situaciones, de los crímenes de la competencia de la Corte es muy grande, ¿no? Entonces, por lo tanto, es difícil que uno se pronuncie sobre situaciones que no se conocen y habría que esperar a las evaluaciones que haga la Fiscalía y la forma en la que presente los casos ante la Corte. Sí puedo decir una cosa, que hay, como mencionaba, hay disposiciones a las que los jueces deben ajustarse, ¿no? Entre ellas independencia e imparcialidad. Y la imparcialidad es un aspecto. No podría yo hablar sobre situaciones hipotéticas. Lo que sí puedo decir es que el estatuto es muy claro, sus parámetros de gravedad son muy claros y el sistema está muy bien definido en la forma en la que operará y a eso me ajustaré. De no ir contra los poderosos, los tiempos de la justicia internacional son lentos. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado ante la Corte Penal Internacional crímenes contra periodistas también en su país y en otras partes de América Latina. Pide que se intervenga en el país por estos crímenes cometidos por gobiernos, por ejemplo, como el de Calderón y Peña Nieto, y pide que sean tipificados de lesa humanidad. Yo creo que la Corte a lo largo de su existencia ha venido ya conociendo de una serie tiene actualmente 13 situaciones y evidentemente para que la Corte funcione requiere absolutamente de la cooperación de todos los estados. Entonces, por eso el estatuto contiene parámetros de gravedad, por eso el estatuto establece disposiciones en materia de colaboración y el objetivo es muy claro. Yo creo que el objetivo es erradicar la impunidad y para eso el estatuto incluye una serie de disposiciones que son muy relevantes, como la imprescriptibilidad de los delitos, como lo es también no puede utilizarse el cargo oficial para poder eximir responsabilidad, en fin, una serie de principios generales de derecho penal que están bien plasmados en el estatuto y a esos debe de ajustarse la actuación. Para mí es muy difícil hablar de situaciones hipotéticas o hablar de casos concretos porque primero todavía no tomo posesión, segundo hay una serie de deberes que los jueces deben respetar.
y a ellos puedo ajustarme. Entonces no podría yo abundar más en estos temas. Señor embajador, América Latina está caminando hacia una explosión de violencia, en parte debido al poder incrementado del crimen organizado en nuestro continente y también por el impacto quizás de la pandemia. La Corte Penal Internacional puede jugar aquí un rol un poco más importante en la región para analizar los crímenes de lesa humanidad cometidos, hacer presión para que estos actores sean juzgados a nivel nacional. Este rol aquí, ¿qué le preocupa? ¿Qué países de América Latina, si usted ve en el mapa, qué le preocupa a usted? La Corte en sí no es la solución de todos los problemas que tenga el mundo. No, la Corte está creada para conocer de las situaciones más graves y sobre todo para complementar los esfuerzos de las autoridades nacionales. Si nosotros vemos desde la creación, analizamos desde la creación del estatuto e incluso antes, lo que está buscando la comunidad internacional es aquellas situaciones que tengan un nivel de gravedad extremo, que las personas no puedan evadir la acción de la justicia. Eso es lo que busca y por eso se crearon en su oportunidad, si nos vamos desde la Segunda Guerra Mundial a los juicios de Nuremberg y Tokio, y posteriormente vimos en el marco de Naciones Unidas ya de manera más reciente el Tribunal para Yugoslavia, para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y después con la creación de la Corte Penal Internacional. Lo que se busca es reforzar esta convicción internacional de que hay delitos que no pueden quedar impunes, y esto aplica a todas las regiones del mundo. Y yo creo que el mensaje es claro. Los estados tienen la capacidad y tienen el deber de enjuiciar a todas aquellas personas que cometan estos delitos, y si no lo hacen ellos, habrá una institución con capacidad de hacerlo. Pero evidentemente los juicios internacionales no son sencillos, son largos, requieren de cooperación para poder asegurar el respeto de los derechos de las personas acusadas, y por lo tanto pues no son la regla, son la excepción. Y lo que debe de hacerse con todos los mecanismos, y no me refiero solamente a la Corte, sino también el trabajo de otras organizaciones internacionales, es precisamente poner, darle visibilidad a estas conductas y generar las condiciones para que, si los estados no enjuician, sea los tribunales internacionales, conforme a las normas que la propia comunidad internacional se ha dotado, los que puedan asegurar que haya justicia. Embajadora Flores, este sería el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde la Corte Internacional ha puesto a Maduro sobre la lupa. Hay una de las situaciones que está en examen preliminar en el caso de la región de América Latina y el Caribe es precisamente la situación en Venezuela, como también hay una situación preliminar Colombia y también en Bolivia. O sea, la región está siendo objeto de análisis, y todo esto está en la Fiscalía de la Corte. Me sorprende que no nombre usted a su país, México. Mire, yo no puedo hablar de mi país. Primero, no he llegado a la Corte. Segundo, no tengo conocimiento de que haya situaciones, y me cuesta mucho trabajo referirme a situaciones hipotéticas de las que yo desconozco. ¿Sí? Si llega una situación a la Corte, también quiero señalar que precisamente por el hecho de yo ser una nacional, puede afectar mi propia posibilidad de participar en cualquier situación. Lo que hay que asegurar es que sean enjuiciamientos independientes e imparciales y con apego a las normas que están establecidas en la Corte. Entonces, yo llego con una responsabilidad, con un mandato que voy a cumplir con absoluto profesionalismo y responsabilidad, pero no puedo pronunciarme sobre situaciones de carácter hipotético. Por el hecho de yo ser una nacional, puede afectar mi propia posibilidad de participar en cualquier situación. Lo que hay que asegurar es que sean enjuiciamientos independientes e imparciales y con apego a las normas que están establecidas en la Corte. Entonces, yo llego con una responsabilidad, con un mandato que voy a cumplir con absoluto profesionalismo y responsabilidad, pero no puedo pronunciarme sobre situaciones de carácter hipotético. Vamos a ver que los mecanismos que están establecidos en la Corte caminen, y yo creo que en ese momento será, si es adecuado, pronunciarme. Pero de entrada lo que puedo hablar es lo que es la Corte, cuál es el mandato de la Corte, cuáles son las situaciones de las que está conociendo y por qué se creó esta institución.
Y quizás me pueda contestar esta pregunta. La Corte Penal Internacional actúa bajo una competencia complementaria, solamente actúa cuando no hay esfuerzos contra la impunidad por parte de los estados. Uno espera tener claro cuando se determinan estos esfuerzos, si los esfuerzos de los estados son genuinos. No lo vemos en Venezuela. Para volver a este tema, ¿qué pasa ahí? La Corte puede conocer de las situaciones bajo su jurisdicción cuando el estado que tiene competencia sobre estos delitos no quiere enjuiciar a los responsables o no puede hacerlo. Son dos situaciones diferentes, no querer y no poder. Y evidentemente lo que es importante es que haya un enjuiciamiento, y quien tiene las mejores herramientas para poder llevar a cabo ese enjuiciamiento es el estado en donde se cometieron los delitos. Cuando el estado no quiere hacer eso, cumplir con esa responsabilidad, es cuando puede conocer o la Corte Penal Internacional u otro estado que tenga también competencia sobre esos delitos. Hay que señalar que ha habido una evolución importante en el derecho internacional, en donde distintos países pueden tener competencia por situaciones cuando tienen impacto en sus sobre ellos, sobre sus nacionales. Hay una serie ya de normas. Entonces, yo como digo, la Corte no puede resolverlo todo, la Corte no es una panacea, pero lo que sí se busca es erradicar la impunidad, y cuando los estados no cumplan con esa responsabilidad, es importante señalar que habrá quien podrá llevar a cabo esa tarea. Entonces, también es importante señalar que sin la cooperación de los estados es muy difícil que la Corte pueda cumplir con sus objetivos. De ahí que sea importante sumar fuerzas para lograr que los estados sean los que colaboren para llevar a cabo los enjuiciamientos internacionales. Y como digo, estos delitos no prescriben, son imprescriptibles. Bueno, la sociedad civil es muy importante. La sociedad civil es una de los espacios que llevan a la Corte, a la Corte información, que llevan denuncias, que dan información, que muchas veces están en el terreno, pueden reunir, o sea, son un actor que colabora, ¿no? Pero es importante también dejar que las instancias como la Corte puedan operar de manera adecuada conforme a sus estatutos y a su normatividad.